bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, la muerte y la vida de Jesús, parte 2. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Romanos. El capítulo 7 dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hemos venido hablando acerca de lo que significa para el hombre la muerte del Señor Jesús. Pablo, escribiendo a los romanos, les explica uno de los beneficios que nos trajo la muerte del Señor Jesús. Y allí en el capítulo 7 hace una analogía acerca del matrimonio para explicarnos ese beneficio que nos trajo la muerte del Señor Jesús. Pablo dice claramente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y aclara: hablo con los que conocen la ley. Escucha bien esto: que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo. Es decir, la ley solo se le puede aplicar a una persona que está viva. Si la persona muere, los efectos de cualquier ley terminan con la muerte de esa persona. Si la persona debe una infracción de tránsito, si tiene una deuda con un banco, inmediatamente la persona muere. Los efectos de esas deudas terminan con la muerte de la persona. Cuando la persona muere, la ley pierde poder sobre ella. La ley no se puede enseñorear de una persona que está muerta, porque al morir, entonces los efectos de esa ley pierden toda su autoridad. Por eso Pablo dijo allí: la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo. Porque si la persona muere, entonces ya la ley no se puede enseñorear de ella, porque ya está muerto. Y después de aclarar esta situación, Pablo hace la analogía acerca del matrimonio. Pablo dice que una mujer casada con un hombre no se puede unir a otro varón mientras su marido está vivo, porque si lo hace, la ley la condena como una mujer adúltera. Pero también dice Pablo que si ese marido muere, entonces esa mujer queda libre de la ley del marido y puede unirse a otro varón y no será llamada adúltera. La muerte entonces
permite que la ley ya no se enseñoree más de la persona, porque la muerte termina con los efectos de la ley. Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo así? Pablo entendió que nosotros, la iglesia de Cristo, cuando Cristo, en los días de su carne, murió en la cruz del Calvario, nosotros, la iglesia del Señor, morimos juntamente con Él. Como Pablo entendió nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo es que hemos muerto juntamente con Cristo. Para Dios, nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, hemos muerto juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente murió Cristo, murió también su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, para Dios también hemos muerto juntamente con Cristo. Y como hemos muerto juntamente con Cristo, entonces, por eso Pablo dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, como para Dios, nosotros la iglesia hemos muerto juntamente con Él, entonces la ley ya no se puede enseñorear de nosotros. Los efectos de la ley de Moisés terminaron para nosotros la iglesia cuando morimos juntamente con Cristo. Ya la ley de Moisés no se puede enseñorear más de nosotros, porque nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en esa cruz, nosotros, la iglesia, lo hicimos juntamente con Él. Por eso la iglesia de Cristo ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso la ley de Moisés ya no nos puede condenar, porque nosotros morimos con Cristo. Y al morir juntamente con Cristo, entonces la ley de Moisés no se puede enseñorear de nosotros. Ya no nos puede condenar. Porque recuerda lo que dijo Pablo allí en Romanos 7:1, donde leímos: la ley solo se puede enseñorear del hombre entre tanto que éste está vivo. Pero como nosotros morimos juntamente con Cristo, entonces la ley de Moisés ya no nos puede condenar. Aunque nosotros, la iglesia de Cristo, habitamos en un cuerpo pecaminoso carnal, un cuerpo donde fue condenado el pecado, según Romanos 8:3. Un cuerpo donde se manifiestan las obras de la carne. Esas obras de la carne para Dios ya no cuentan, porque son las obras de un muerto. Dios nos ve a nosotros muertos en Cristo. Y aunque este cuerpo pecaminoso carnal donde habitamos manifiesta obras contrarias a la ley de Moisés, la ley ya no nos puede condenar, porque este cuerpo pecaminoso carnal para Dios murió hace 2000 años juntamente con Cristo. Mira cómo lo explica Pablo de bonito en Romanos 6:6. Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, este cuerpo pecaminoso carnal, fue crucificado juntamente con Cristo. Y explica el apóstol para qué. Para que el cuerpo de pecado, este cuerpo en el que habitamos,
sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Este cuerpo físico donde habitamos, este cuerpo pecaminoso carnal, para Dios ya no existe, ya fue destruido, fue crucificado juntamente con Cristo, murió juntamente con Cristo, fue sepultado juntamente con Cristo. Este cuerpo pecaminoso carnal donde habitamos, que a veces nos hace hacer cosas que no queremos hacer y que están en contra de la ley que Dios le dio a Moisés, este cuerpo pecaminoso carnal fue destruido para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios hemos muerto juntamente con Cristo. Y aunque este cuerpo pecaminoso carnal hace cosas en contra de la ley de Moisés, esa ley tampoco nos puede condenar. ¿Por qué? Porque la ley solamente se enseñorea de aquellos que están vivos. Pero como para Dios nuestro cuerpo pecaminoso carnal murió juntamente con Cristo y fue destruido, entonces los efectos de la ley de Moisés ya no tienen ningún valor acusatorio contra la iglesia de Cristo. Por eso es que Pablo enseñaba diciendo que aunque habitamos en la carne, ya no militamos según ella. Aunque habitamos en este cuerpo pecaminoso carnal, entendemos que este cuerpo pecaminoso carnal para Dios ya no existe. Mira cómo Pablo lo explica de clarito en Hebreos capítulo 6. Pablo, en Hebreos capítulo 6, nos hace una invitación a dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entre esos rudimentos nos habla del arrepentimiento. El arrepentimiento se produce en una persona cuando precisamente su cuerpo pecaminoso carnal lo obliga a hacer cosas que él muchas veces no quiere hacer, pero que se ve obligado a hacer por la ley del pecado que habita en este cuerpo pecaminoso carnal. Cuando la persona entonces hace cosas por medio de este cuerpo pecaminoso carnal que acusan su conciencia, que le dicen que es un pecador, porque lo que hizo con su cuerpo pecaminoso carnal está en contra de la ley de Moisés. Si la persona no ha muerto juntamente con Cristo, es decir, si la persona no entiende que para Dios las obras que haga este cuerpo pecaminoso carnal ya no cuentan para él, porque para Dios, nosotros la iglesia de Cristo, aunque habitamos en este cuerpo pecaminoso carnal, ya no militamos según ese cuerpo. Es decir, para Dios, este cuerpo de pecado fue destruido hace 2000 años, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió en la cruz del Calvario. Pero si la persona no entiende esto, si la persona no entiende que ha muerto juntamente con Cristo y que la ley solamente se puede enseñorear de una persona mientras éste vive, si la persona no entiende que por haber muerto con Cristo, la ley de Moisés no lo puede condenar por lo que haga su cuerpo pecaminoso carnal, porque para Dios este cuerpo pecaminoso carnal ya fue destruido, porque fue crucificado juntamente con Cristo. Si la persona no entiende eso, entonces se siente pecadora. Se siente como alguien que ha quebrantado la ley que Dios le dio a Moisés. Se siente un pecador.
se siente acusado en el espíritu de su mente. Su mente de su hombre pecaminoso carnal le dice: eres un pecador. Quebrantaste la ley que Dios le dio a Moisés. Tienes que proceder al arrepentimiento. Por eso, el hombre, acusado por su conciencia de su cuerpo pecaminoso carnal, porque su cuerpo lo ha obligado a hacer algo en contra de la ley que Dios le dio a Moisés. Esa persona que no entiende que murió juntamente con Cristo hace 2000 años, esa persona tiene que proceder a acercarse allá al confesionario, al sacerdote de la Iglesia Católica, y a decirle: me acuso, soy un pecador. Tiene que proceder al arrepentimiento. El evangélico tiene que pasar adelante allá cuando el pastor lo invita a proceder a un arrepentimiento, porque ha quebrantado un mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés. Allí en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, Pablo, hablando de ese acto, de ese arrepentimiento que siente la persona porque su cuerpo pecaminoso carnal lo ha obligado a hacer lo que no quiere hacer. Pablo llama a ese arrepentimiento, allí en Hebreos capítulo 6, lo llama arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué Pablo llama esas obras que hace nuestro cuerpo físico, esas obras que están en contra de la ley que Dios le dio a Moisés, esas obras que hace sentir pecador a todos aquellos que no han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, que hacen sentir pecadora a esa persona que no entiende que la ley solamente se enseñorea del hombre entre tanto que él está vivo, que no entiende que como él murió juntamente con Cristo hace 2000 años, entonces los efectos de la ley de Moisés ya no lo pueden acusar como un pecador, porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo. Como esa persona desconoce esta enseñanza del gran apóstol Pablo, entonces se siente pecador y procede a un arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué Pablo llama las obras que este cuerpo mortal obliga a un ser humano a hacer en contra de la ley de Dios, que lo hacen sentir pecador en el espíritu de su mente? Pablo sencillamente las llama obras muertas, porque esas obras que esa persona que no ha muerto juntamente con Cristo considera en el espíritu de su mente que son pecado delante de Dios, para Dios son las obras de un muerto. Todo lo que hagamos en el cuerpo físico, sea bueno o sea malo, para Dios no existe. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue destruido hace 2000 años. Mira cómo lo dice la Escritura. Romanos 6:6. Sabiendo esto, hay que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo hace 2000 años. ¿Para qué? Ahí dice, para que el cuerpo del pecado, el que nos obliga a hacer las cosas que a veces no queremos hacer, el cuerpo de pecado donde habita nuestro espíritu redimido, nuestra verdadera identidad espiritual, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y dice para que también, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este cuerpo pecaminoso carnal
con todo lo que él haga, sea bueno o sea malo. Para Dios, esas obras que este cuerpo hace ya no existen. Son obras muertas. ¿Por qué? Porque el cuerpo pecaminoso carnal fue destruido para Dios hace 2000 años, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice allí, así también vosotros, hermanos míos, así también como, pues como explicó, como viene explicando en los versículos anteriores. Así como la mujer que está casada, mientras el marido vive, no se puede unir a otro varón porque la ley la condena como adúltera. Pero si el marido muere, la ley que la condenaba como adúltera pierde sus efectos. Ya no la puede llamar adúltera si se une a otro varón. En el momento en que su primer marido murió, entonces ella quedó libre de esa ley del marido y puede casarse con otra persona sin que la ley la condene como adúltera. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste está vivo. Entonces Pablo hace la aplicación, así también vosotros, hermanos míos, nosotros la iglesia. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Habéis muerto a la ley? Sí. ¿Cómo así que habéis muerto a la ley? O sea, la ley ya no tiene sus efectos acusatorios contra nosotros, la iglesia del Señor. ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice Pablo mediante el cuerpo de Cristo? Pues hombre, porque cuando el cuerpo de Cristo, es decir, Jesús de Nazaret, murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos juntamente con Él. Y si nosotros para Dios hemos muerto juntamente con Él, la ley no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que Él está vivo. Pero nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Y como morimos juntamente con Cristo para Dios, la ley ya no se puede enseñorear de nosotros. Aunque este cuerpo pecaminoso carnal nos obligue a hacer cosas en contra de la ley que Dios le dio a Moisés, la ley no nos puede condenar a nosotros por esas obras. ¿Por qué? Porque son las obras de un muerto, son obras muertas. Por eso el que no entiende esto y procede al arrepentimiento de esas obras que su cuerpo pecaminoso carnal lo obligó a hacer, esa persona se está arrepentimiento de obras muertas. Por eso allá en Hebreos 6:2, Pablo llamó las obras que hace este muerto, obras muertas, obras que no tienen ningún valor delante de los ojos de Dios. Nada de lo que hagamos en este cuerpo pecaminoso carnal cuenta para Dios. Este cuerpo para Dios ya fue destruido hace 2000 años, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió en la cruz del Calvario. Para Dios, nosotros la iglesia estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para Dios nosotros morimos juntamente con Cristo y la ley no se puede enseñorear del hombre cuando éste muere. Cuando la persona muere, los efectos de cualquier ley pierden su poder, su autoridad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos juntamente con Él y la ley de Moisés perdió el efecto acusatorio. Ya no se puede enseñorear de nosotros porque nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Mira lo que dice allí en Romanos capítulo 6, el versículo 7. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y explica para qué. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? El verso 7 lo explica. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Ha sido justificado del pecado. Cuando la persona muere, ha sido justificada del pecado. Ya no se le puede llamar pecador. ¿Por qué? Porque ya murió, ya está muerto. Ya no puede hacer nada en contra de la ley de Moisés, de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Esa persona ya no puede quebrantar ninguno de esos mandamientos. ¿Por qué? Porque está muerto. Y los muertos no hacen nada. Por eso el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nosotros, la iglesia de Cristo, morimos juntamente con Cristo, entonces también hemos sido justificados del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, al morir juntamente con Cristo, al Dios vernos a nosotros muertos en Cristo, entonces nada de lo que haga este cuerpo puede quebrantar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros, la iglesia de Cristo, ya hemos sido justificados del pecado. Nosotros no tenemos que tratar de ser justificados del pecado, porque nosotros, por haber muerto con Cristo hace 2000 años, ya hemos sido justificados del pecado. La iglesia de Cristo está justificada del pecado. La iglesia de Cristo no tiene que comportarse bien para que Dios la vea con buenos ojos, con agrado y diga, es que este sí me obedece, entonces a este sí lo voy a justificar y a este sí lo voy a salvar. No. La iglesia de Cristo ya está justificada del pecado. Hace 2000 años. Y estamos justificados del pecado precisamente porque hemos muerto juntamente con Cristo. Y por estar muertos en Cristo, entonces hemos muerto a la ley, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Nada de lo que nosotros hagamos mientras estemos en este cuerpo pecaminoso carnal nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que haga este cuerpo pecaminoso carnal nos puede tumbar de la posición que hemos adquirido en Cristo. En Cristo Jesús hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley. Y si hemos muerto a la ley, entonces también hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque el poder del pecado era la ley. La ley de Moisés, el mandamiento de Dios, es lo que le da el poder al pecado. Si una persona entonces se somete a obedecer el mandamiento de Dios en algún momento de su vida, por estar vestido de este cuerpo pecaminoso carnal, va a quebrantar esa ley de Moisés. Y al quebrantar uno de esos mandamientos, entonces la ley se enseñorea de él y lo condena como pecador. La ley era lo que le daba el poder al pecado. Pero como nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, y la ley solo se puede enseñorear del hombre entre tanto que éste está vivo, la ley de Moisés ya no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros sencillamente hemos muerto juntamente con Cristo. Por eso, como la ley ya no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, entonces al morir a la ley también hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. Mira cómo lo explica Pablo de clarito allí en Romanos 7:8. Pablo dice que el pecado
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en él toda codicia. Y aclara diciendo, porque sin la ley, el pecado, ¿cómo está? Está muerto. Como nosotros morimos juntamente con Cristo hace 2000 años, la ley no se puede enseñorear de nosotros, porque la ley solo puede enseñorearse del hombre entre tanto que éste está vivo. Y como nosotros morimos juntamente con Cristo, la ley no se puede enseñorear de nosotros. La ley perdió con nosotros, la iglesia, su poder acusador. La ley no nos puede condenar como pecadores. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya estamos muertos juntamente con Cristo. Y la ley solo se enseñorea del hombre, solo lo puede condenar como pecador mientras el hombre esté vivo. Pero como nosotros, la iglesia, morimos juntamente con Cristo, entonces el efecto acusador y condenador de la ley de Moisés ya no nos puede condenar a nosotros, porque la ley no puede condenar a los muertos. La ley solo condena a los que están vivos, y nosotros hemos muerto juntamente con Cristo hace 2000 años. Y como la ley ya no nos puede condenar, porque hemos muerto juntamente con Cristo, entonces, como la ley ya no nos puede condenar, tampoco entonces podemos ser hallados pecadores. Ya no podemos ser hallados pecadores, porque ya la ley no nos puede acusar. ¿Y por qué la ley no nos puede acusar? Sencillamente, porque hemos muerto juntamente con Cristo. Mira cómo lo explica de bonito el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. El capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Esto es lo que muchos ignoran, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mira cómo Pablo habla de clarito allí en el capítulo 6. Pablo se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera. Es decir, no podemos perseverar en el pecado. ¿Por qué la iglesia de Cristo ya no puede perseverar en el pecado? Porque nos manejamos muy bien, porque obedecemos los 10 mandamientos, porque nos esforzamos a vivir en santidad y a no hacer lo malo para que Dios se agrade de nosotros y entonces nos justifique y nos salve, como piensa la mayoría de las personas que creen que son cristianas. La iglesia de Cristo no puede perseverar en el pecado sencillamente por lo que explica Pablo allí en el versículo siguiente. Pablo dice, en ninguna manera, escucha, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué la iglesia de Cristo no puede perseverar en el pecado?
No es porque se esfuerce a vivir en santidad y a obedecer los mandamientos y a guardarse del pecado. Entonces ahí yo no estoy perseverando en el pecado. Así piensa el que no entiende que ha muerto juntamente con Cristo hace 2000 años. Pero Pablo dice ahí clarito, no podemos perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque como nosotros, la iglesia, morimos juntamente con Cristo, entonces la ley ya no nos puede condenar, porque la ley solo condena al hombre entre tanto que él está vivo. Pero como la iglesia de Cristo ha muerto juntamente con Cristo, entonces la ley no la puede condenar, no la puede llamar pecadora en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros, la iglesia de Cristo, morimos juntamente con Él. Y como morimos juntamente con Él, entonces la ley no nos puede condenar, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que Él está vivo. Y como la ley no nos puede condenar como pecadores, porque hemos muerto juntamente con Cristo, entonces hemos muerto al pecado también. La iglesia de Cristo está muerta a la ley de Moisés y está muerta al pecado, que era la condenación que traía al hombre el desobedecer un mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés. Cuando nosotros morimos juntamente con Cristo, entonces la ley ya dejó de enseñorearse de nosotros porque estamos muertos. La ley ya no nos puede condenar como pecadores porque estamos muertos. Porque Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y al morir con Él, entonces la ley ya nos enseñorea de nosotros. Y si la ley nos enseñorea de nosotros, no nos puede condenar como pecadores. Por eso la iglesia de Cristo ha muerto al pecado. Y si ha muerto al pecado, no puede perseverar en el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, en Romanos capítulo 6, versículo 1. Y mira cómo explica de bonito lo que estamos hablando. Versículo 3 del capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿O no sabéis? Hay muchos que no saben, muchos. La mayoría de los que se llaman cristianos no saben esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en agua, ahí no dice así, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, la iglesia del Señor ha sido bautizada en Cristo Jesús? ¿Cómo fue ese bautismo? Ahí lo explica Pablo. Hemos sido bautizados en su muerte. Y mira cómo lo explica. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo fue bautizada en la muerte de Cristo allá en la cruz hace 2000 años? Ahí explica. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por cuál bautismo? Entonces, los indoctos dicen, es el bautismo en aguas. Y los trinitarios dicen, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los pentecostales dicen, es en el nombre de Jesucristo. Pues les tengo noticia, no es en ninguno de esos dos bautismos. Porque Pablo aquí no está hablando de bautismo en aguas, está hablando de bautismos en la muerte de Cristo. Es el bautismo en su muerte, no en aguas. Entonces, hablando de ese bautismo en su muerte, lo explica, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pues que si Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Y si nosotros morimos juntamente con Él, la ley perdió su poder acusatorio con nosotros, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que Él está vivo. Y si nosotros morimos juntamente con Él en la cruz del Calvario hace 2000 años, entonces el efecto
de ese poder acusador de la ley que se llama el pecado, tampoco se puede enseñorear de nosotros. La ley no nos puede condenar como pecadores. ¿Por qué? Porque hemos muerto juntamente con Cristo. Por eso no podemos tampoco perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Esa es la importancia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando las personas que no saben esto ven a Cristo muriendo en la cruz, en las películas de cine, salen llorando y diciendo que pesar del Señor que murió, pero no entienden el valor de la muerte de Cristo. El valor de la muerte de Cristo sencillamente es que nosotros también morimos juntamente con Él, y que como morimos juntamente con Él, entonces la ley de Moisés no nos puede condenar como pecadores. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que Él está vivo. Y usted diga, pero es que yo estoy vivo, yo estoy vivo, yo en este momento soy consciente de lo que hago. Sí, usted está vivo. Usted está viviendo una experiencia terrenal, pero para Dios, usted ya está muerto. Porque para Dios, usted y yo morimos juntamente con Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y como morimos juntamente con Él, la ley ya no nos puede condenar como pecadores, aunque vivimos en un cuerpo pecaminoso carnal. Pero tenemos que entender y saber lo que Pablo explicó. Sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado, donde tú vives y donde vivo yo, sea destruido. Este cuerpo, donde tú vives, tu vida física, para Dios ya fue destruido. Hace 2000 años. Ya no cuenta para Dios. Ya Dios no te conoce en la vieja creación. Esta es la vieja creación, la que heredamos del primer Adán. Dios te conoce ahora en la nueva creación, en el espíritu de tu mente, en tu espíritu redimido que representa el nuevo hombre creado según Dios. ¿En quién? En el Cristo resucitado. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Y como hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, por haber muerto juntamente con Cristo, y como hemos muerto al pecado, entonces ahora Pablo aparece diciendo allá en Romanos 8:1, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué ahora pues ninguna condenación hay para nosotros? Por lo que estamos hablando, porque al morir juntamente con Cristo, entonces la ley de Moisés ya no nos puede condenar como pecadores, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso Pablo dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es creer que lo que hace este cuerpo físico en contra de la ley de Moisés, en contra del mandamiento de Dios, todavía es considerado pecado delante de Dios. La persona que todavía cree que lo que su cuerpo pecaminoso carnal hace, Dios lo tiene en cuenta para condenarlo como pecador, esa persona anda conforme a la carne. Esa persona no ha muerto juntamente con Cristo. Esa persona no ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esa persona no ha muerto al pecado. Esa persona
todavía vive bajo la ley de Moisés. Todavía piensa, considera en el espíritu de su mente que tiene que obedecer los mandamientos de Dios para que Dios lo vea con buenos ojos y entonces lo justifique y lo salve. Como entonces vive bajo la ley de Moisés, todavía considera que lo que haga su cuerpo físico es pecado delante de los ojos de Dios. Anda conforme a la carne, anda conforme a la vieja creación. Todavía no ha muerto con Cristo. Todavía no ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Todavía no ha muerto al pecado. No se considera muerto al pecado. No cree que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió juntamente con Cristo. Él no cree eso. Lo puede leer. Le puedes mostrar en el texto bíblico. Mira, lee Romanos 6:6. Sí, que dice, léelo, sabiendo esto, sabiendo que nuestro viejo hombre, ¿qué cosa? Fue crucificado juntamente con Cristo. Sí, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido. ¿A fin de qué? De que ya no sirvamos más al pecado. Lo puede leer, pero le preguntas, ¿lo crees? Y dice, eso no es así. Lo lee, pero no lo entiende, y como no lo entiende, tampoco lo cree. Y como no lo cree, entonces no muere con Cristo. Entonces todavía sigue vivo para la ley, y la ley lo condena como pecador. Y cuando su cuerpo pecaminoso carnal lo obliga a hacer lo que él no quiere hacer, entonces tiene que proceder a un arrepentimiento de obras muertas. Tiene que ir a llorar allá y a pedir perdón por las obras de un muerto, de un cuerpo que fue destruido hace 2000 años, que para Dios ya no cuenta. Es un niño en Cristo. Anda conforme a la carne. Para esa persona sí hay condenación. La persona que todavía vive bajo el mandamiento de Dios, pensando que tiene que obedecerlo para que Dios lo justifique y lo salve, esa persona anda conforme a la carne. Es decir, piensa que lo que su cuerpo físico haga en contra de esa ley de Moisés es pecado y tiene que arrepentirse o si no, no va al cielo. Anda conforme a la carne. Anda conforme a un cuerpo que para Dios ya no cuenta. Para esa persona sí hay condenación. Por eso, los que se llaman cristianos hoy en día, le dicen a la gente, usted tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse y vivir en santidad, tiene que cuidar su cuerpo, que no haga lo malo, porque se condena y se va al infierno. Se condena, para ellos sí hay condenación. ¿Por qué? Porque no han muerto juntamente con Cristo. Porque no han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y si no han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, no han muerto tampoco al pecado. Viven en condenación. Para ellos hay condenación. Porque andan conforme a la carne. Pero para los que andamos conforme al Espíritu, los que no andamos conforme a la carne, los que sabemos que lo que haga este cuerpo pecaminoso carnal para Dios ya no tiene ningún valor, porque este cuerpo pecaminoso carnal fue destruido hace 2000 años, cuando el cuerpo de Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces andamos en el Espíritu. Sabemos que lo que haga este estuche no tiene valor. Sabemos que hemos muerto juntamente con Cristo. Sabemos que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Sabemos que la ley ya no nos puede condenar porque la ley condena al hombre entre tanto que éste está vivo. Romanos 7:1. Pero nosotros morimos juntamente con Cristo. Ya la ley no nos puede condenar como pecadores. Por eso para nosotros, los que andamos según el Espíritu, según la enseñanza que Cristo le dio a Pablo en el paraíso, para nosotros no hay ninguna condenación. Nada de lo que haga este cuerpo pecaminoso nos puede condenar en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué?
Porque hemos muerto juntamente, porque este es un muerto, este ya no cuenta, murió. Ahora vivimos en el espíritu de nuestra mente, en la nueva creación, en el nuevo hombre creado según Dios. Eso tampoco quiere decir que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pablo dice, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es lo cojo? El cuerpo pecaminoso carnal, el vehículo en el cual andamos. Si yo tengo un vehículo, yo soy responsable de ese vehículo. Si yo tengo un vehículo, yo soy responsable. Y yo sé que no puedo atropellar a una persona. Yo sé que no puedo manejarme mal con ese vehículo. Nosotros los que somos de Cristo, aunque hemos muerto juntamente con Cristo, aunque tenemos licencia para que lo que haga este cuerpo pecaminoso carnal no nos acuse como pecadores, eso no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana. No. Los creyentes somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted no quiere hacerle mal a su prójimo. Ya no vivimos bajo la ley. Ya no andamos con miedo. ¡Ay, qué miedo! Quebrantar el mandamiento, que Dios nos condena. No, ya no vivimos bajo la ley. No. Ya no andamos con ese miedo de que nos vamos a perder porque somos pecadores y nos va a llevar el diablo. No. Los que estamos en Cristo ya no vivimos así. Pero somos responsables con este vehículo. Tampoco hacemos lo que nos da la gana, no. Hacemos o tratamos de hacer el bien, hacer lo bueno, servirle al prójimo, amarlo, respetarlo, cuidarlo, ayudarlo. A eso somos llamados, a amarnos los unos a los otros, con ese mismo amor con que Cristo nos amó. A eso somos llamados los creyentes. Somos llamados a hacer lo bueno. Somos llamados a ayudarle al que necesita, a compartir el pan con el hambriento. Somos llamados a ayudarnos como hermanos, a no acusarnos, a no condenarnos, a no envidiarnos, a no robarnos, a no matarnos. A eso somos llamados. Pero el hecho de que yo me comporte bien no quiere decir que ese buen comportamiento es lo que me califica a mí para alcanzar la salvación. No, somos llamados a comportarnos bien, claro que sí, pero la salvación es una obra soberana de Dios. Dios la hizo en Cristo hace 2000 años. La salvación fue algo que Cristo hizo con su sacrificio y esfuerzo y nos la regaló, nos la imputó a nosotros. Nos imputó todos los beneficios que Él logró con su muerte. Nos los imputó a nosotros sin nosotros merecerlo y sin nosotros hacer nada. Somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como creyentes en Cristo Jesús. Pero el buen comportamiento no me califica para heredar salvación. Yo ya soy salvo. Hace 2000 años. Soy salvo y lo que haga este cuerpo, sea bueno o sea malo, para Dios no cuenta. Ya soy salvo en Cristo Jesús, pero soy llamado. Soy llamado a amar a mi prójimo, a respetarlo, a cuidarlo, a protegerlo. Ese es el llamado que tenemos como creyentes. Pero no pensar que es que si yo me tengo que manejar bien, tengo que obedecer los mandamientos, o si no me condeno. Pero el creyente que vive así, vive bajo la ley, anda conforme a la carne, no ha muerto juntamente con Cristo, no ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y por eso la vida de Jesús tampoco se puede manifestar en su cuerpo mortal cuando Cristo venga glorificado a transformar a su iglesia. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil.
bendecidos con toda bendición espiritual.